Arrancamos con una última noticia que tiene que ver con este incendio que se está desarrollando desde hace varias horas en Quilmes. Se incendia una papelera. Julio Bazán está trabajando allí. Hola Julio, buenas noches. Paula, lleva más de 5 horas este incendio que comenzó pasada las 18 y fue tan grande en un momento que el resplandor llegó a competir con el incendio sin llamas del crepúsculo. Afortunadamente no provocó víctimas entre los trabajadores de esta planta inmensa, pero sí se cobró víctimas entre los trabajadores heroicos, los bomberos. Mirá, en este momento el humo es casi más grande que las llamas. Eso es alentador porque significa que de a poco este trabajo sacrificado de los bomberos está teniendo resultados, pero todavía arde gran parte de uno de los 2 galpones que fueron ganados por el fuego, y el viento es el principal enemigo porque da vueltas y el peligro es que algún papel encendido llegue a otro depósito que está detrás, pero afortunadamente ya está extinguiéndose, ya está controlado el fuego. Eso es muy alentador. Ya te digo, fue muy grande, por momentos toda esta área se llenó de vecinos que venían convocados por este espectáculo. Vos sabés que yo pude hablar con algunos de los trabajadores de esta planta y lo que me dijeron, mientras vemos el espectáculo todavía impresionante de este incendio desde el aire, me dijeron que debido al calor era muy factible, aún falta esperar el resultado del trabajo de los peritos, pero era muy posible que el origen haya sido espontáneo, que el fuego haya, que el calor, el sol haya recalentado. Ahora, Julio, o provocado alguna combustión, Paula. Vos sabés que estamos viendo estas imágenes realmente impresionantes de nuestro dron y se ve mucha llama todavía allí arriba, allí adentro. Se ve absolutamente prendido fuego. Claro, eso estaba multiplicado por lo menos por 4 hace un par de horas. Claro. Y en el transcurso de la evolución del fuego y de la destrucción que provocaba, se vio como caían muros enteros hacia el sector donde estaban trabajando los bomberos. Por lo menos media docena de ellos debieron ser atendidos porque fueron afectados por el humo. Fue un trabajo muy sacrificado el de ellos. Durante estas últimas horas vimos que entraban y salían las autobombas, por lo menos de 10 distritos, de 10 localidades cercanas, y a las ambulancias. Eso era dramático. Y todavía, mirá, todavía siguen entrando las ambulancias porque el trabajo sigue con intensidad de los bomberos. Ahí va a llevar todavía unas cuantas horas terminar de apagar este incendio. Vos sabés, Paula, que esta planta es una empresa relativamente nueva, del 2013, Pampa se llama, que compró los terrenos y los activos de la que fue históricamente la papelera Mazú, una papelera gigantesca. Y en estos últimos años, desde el 2012 al 2021, hubo por lo menos 6 incendios, algunos provocados intencionalmente, otros de origen espontáneo, de distinta magnitud, pero siempre esta papelera fue un lugar de riesgo, por supuesto, por el material que utilizan para la producción, el papel, que es tan combustible. Pero ya te digo, de donde estamos nosotros, en el frente, en la entrada de esta planta, se ve, a diferencia de lo que ocurría hace minutos nomás, se ve más humo que fuego. Bueno. Así que eso, y las imágenes de dron que ven cómo se va reduciendo el área que está ganada por el fuego, indica que poco a poco este trabajo sacrificado de los bomberos va dando resultados. Y ese peligro todavía latente, pero cada vez menos amenazante, es que algún papel encendido tome otro depósito. Pero ya te digo, parece que los bomberos le están ganando la batalla al fuego. Paula. Julio, volvemos en un ratito allí, muchas gracias. Hasta luego. Somos muchos. O sea, y el rompecabezas se va a terminar armando.
Juicio a los rugbyers, día 2, juicio del dolor, donde se siguen escuchando testimonios que dan cuenta del horror que pasó esa noche en ese boliche bailable de Villa Gesell. Vamos ya a contactarnos con Paula Bernini, que está trabajando allí en Dolores, para hacer un repaso de este día en el que los protagonistas fueron los amigos de Fernando. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Hola, buenas noches. 11 amigos de Fernando. 11 amigos que habían ido esa noche con él a Lebric y que también salieron con Fernando. Así que no solo fueron testigos de lo que pasó adentro del boliche bailable, sino también de lo que fue afuera. Y hacen una gran diferencia entre la pelea que se inició adentro del boliche y el ataque o la emboscada, como le llamaron ellos, que fue lo que sucedió afuera. Cada uno de estos amigos, Paula, que hoy se presentaron en la segunda audiencia de este juicio, que por lo pronto va a durar 22 días. Hoy fue la segunda audiencia. Los 11 chicos lo que hicieron fue ver videos en los cuales se mostraba gran parte del ataque que se había dado afuera y se mostraba cómo dieron muerte a Fernando Báez Sosa. Cada uno de estos chicos tuvo que identificarse ellos mismos, dónde estaban parados, en qué lugar, qué estaban haciendo, a cuántos metros estaban de Fernando, ver cómo otros chicos le pegaban patadas, le pegaban puños de piñas, o tuvieron que ver prácticamente el asesinato de Fernando Báez Sosa y decir si identificaban a alguno de todos esos chicos que los atacaron. Fue realmente una audiencia muy difícil, a tal punto que la madre de Fernando Báez Sosa, Graciela, se descompuso, porque Graciela y Silvino, Paula, están decididos a presenciar las audiencias. Pero no es fácil escuchar cómo a tu hijo le pegaban, cómo a tu hijo lo derribaron, lo sorprendieron y lo mataron. Tuvieron que ver videos una y otra vez de forma repetida, porque a cada uno de los 11 testigos lo que hicieron fue pasarle los videos muchas veces. Claro. Ahora bien, es un caso diferente, Paula, porque es un caso que está completamente documentado de manera fílmica, está grabado por cámaras de seguridad, por teléfonos celulares que tenía la gente y que grababa, e incluso por el celular de uno de los propios acusados, del propio Lucas Pertossi, que grabó desde que lo sacan de el boliche Lebric hasta este ataque. Si te parece, recordemos cómo fue la cronología de esa noche. Durante el boliche, después del boliche, el ataque a Fernando y qué pasó, qué hicieron los acusados una vez que dieron muerte a Fernando Báez Sosa. Dale, lo vemos. Al sacarse esta foto, Fernando Báez Sosa solo pensó que sería un lindo recuerdo de sus vacaciones en Villa Gesell junto a sus amigos, pero nunca creyó que sería la última. Como en una película, esa noche, el ataque a Fernando Báez Sosa quedó registrado segundo a segundo en celulares y cámaras de seguridad. Como nunca antes se había visto, la trágica secuencia de un crimen fue filmada de principio a fin. Estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó.
fue lo que pasó esa noche. Se incorpora Nico. Sí, Es irrebatible, ¿no? Un poco lo que hablábamos ayer con Burlando, Paula, en una jornada que vos la describías, dura obviamente por todo lo que se revivió, pero donde se pudo identificar por parte de los testigos, claramente por lo menos a 4 de los 8 acusados. Los testigos una y otra vez identificaban a, por lo menos te diré 5 de ellos pegando, a 5 de ellos pateando. Así que fue una audiencia de alguna manera donde se avanzó. Lo que se espera es seguir escuchando a 3 amigos de Fernando que mañana se van a presentar acá como testigos. Hoy fue una audiencia que de alguna manera tanto la querella como la defensa la utilizaron para saber dónde estaba cada chico, y lo que dice la defensa de los 8 acusados es: la justicia tiene que probar qué hizo cada uno de los acusados, dónde estaba, si pegó patada, si pegó piña, si estuvo reteniendo a la gente o, como en el caso de Lucas Pertossi, si estuvo grabando y también en otro momento pegando. Todo esto se está de alguna manera develando a través de los testimonios, porque allá por el 2020, en enero, yo creí que, bueno, ya está, este caso está completamente develado a través de las grandes cantidades de filmaciones. Claro. Bueno, no. Hoy la justicia, más allá de cada una de las filmaciones, cada uno de los videos, va a tener que saber quién es quién, dónde estaba y qué rol cumplía cada uno para, una vez tener identificados a todos, poder darles la pena. Sí. Paula, mañana, chicos, un día importante, ¿eh? A ver, ¿por qué? Porque una y otra vez la defensa hoy le preguntaba a los amigos de Fernando Báez Sosa, quienes vinieron de testigo, ¿pidieron ayuda? Y decían: sí, pedimos ayuda. Fuimos a Lebric, le pedimos ayuda a la gente de seguridad y no nos la dio. Recordemos que la gente de seguridad de los boliches puede o tiene autoridad de la línea municipal para adentro. Bueno, le decían: ¿pero cómo no los ayudó? Bueno, mañana todos los patobicas del boliche Lebric, también los empleados, aquellos que pudimos ver cómo los sacaban por la cocina a los acusados, aquellos que estaban también en la cocina van a estar acá dando testimonio. Y quien viene mañana es Pablo Ventura y su papá, este chico que fue acusado de la nada, no se sabe por qué, este chico que no estuvo en Villa Gesell, que estaba en Zárate, mañana va a venir acá y va a explicar qué piensa él, por qué. Es al que habían acusado todos en un principio, ¿no? Que todas las miradas se habían ido a este chico, que por suerte después se pudo ir separando un poco toda la información y la actuación de cada uno, porque todos acusaban y en un principio todo estaba plantado de una manera hasta que se conocieron los videos para poder acusarlo a él. Claro, fue el único que pudo demostrar que no estaba ahí, porque estaba en Zárate. Chicos, 3 días estuvo privado de su libertad, 3 días estuvo acusado de asesinato. Y te voy a decir una cosa, van a tener que explicar por qué lo vincularon a Pablo Ventura, porque cuando el policía allana la casa quinta donde estaban los rugbyers, ellos decían: ¿de quién es esta remera? De fulanito. ¿De quién es este pantalón? De menganito. ¿De quién es esta zapatilla? Esa zapatilla que en la autopsia se vio como Fernando Báez Sosa tenía impresa en su cara la suela, esa zapatilla que ellos sabían que era una prueba principal. Ahí fue cuando nombraron a Ventura. Así que está directamente vinculado con un hecho. Sabía que lo estaban vinculando directamente al asesinato. Podría ser otro agravante más. Paula, hoy entendemos que Burlando pidió que los acusados se saquen los barbijos, ¿no? Para que se los identifique. Eso finalmente pasó y después se dio a conocer otra noticia que es estremecedora, que es que los rugbyers, los acusados, porque el rugby acá no tiene nada que ver, no pudieron sostenerle la mirada a uno de los amigos de Fernando Báez Sosa cuando lo señalaba. Uno de los amigos de Fernando Báez Sosa lo que hizo fue mirarlos directamente a los ojos, cosa que no pudieron hacer el resto, y ahí fue un momento muy tenso porque... la perdimos a Paula, que la verdad siguió el caso desde que empezó, ¿no? Porque estaba en Villa Gesell. Y recién lo hablábamos con Pergolini, está completamente la prueba documental fílmica. Ahora falta que eso se
avale por los testigos oculares, que por supuesto lo van a avalar, porque está la prueba. Que además hay un montón, ¿no? Que eso está bueno también. Es muchísimo, ¿no? Lo veíamos recién, toda la cronología. Sí. Hablando un poco de esto, de lo que pasó con este amigo, en un momento él empieza a mirarlo fijamente y ahí fue cuando, bueno, los acusados empezaron a sentir esta incomodidad que hasta ahora les venía como resbalando la situación, sí, ¿no? Y otro de los datos importantes fue que finalmente la novia de Fernando, bueno, no pudo estar, obviamente que es un momento recontra difícil, pero sí estuvo el papá, ¿no? Y contó un poco todo lo que se vivió a partir de que se enteraron que Fernando estaba muerto. Sí, todo estremecedor. Y hasta ahora, bueno, los acusados por una estrategia defensiva no se están defendiendo. No hay que ver si van a hablar cuando tengan el derecho y las garantías para ejercer su defensa oral, ¿no? Veremos si eso ocurre. Bueno, día 2, por supuesto, mañana vamos a seguir pendientes de lo que pase en este día 3 con lo que nos contaba Paula, ¿no? Y de quienes van a estar allí. Está Javier Milei con nosotros. Hoy es 2 de enero, ¿no? 2 de enero. 3 de enero. 3 de enero, martes 3 de enero. Estoy mareado porque empecé a trabajar el domingo. El 2023 es el gran desafío de Milei. Sí, y es el gran desafío de los argentinos porque vamos a tener la posibilidad de elegir una lista totalmente liberal, muy competitiva, que venimos a transformar a la Argentina y para que de acá a 35 años seamos una potencia mundial. Ajá. Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, mira, el crecimiento económico no es algo instantáneo. Digo, cuando vos tenés a los economistas que te hablan de crecimiento y de un año y del otro, eso es una chantada. O sea, el crecimiento se mira en periodos largos. Igual que difícil es como pensar la Argentina en 35 años, ¿no? Como no podemos pensar lo que va a pasar en junio. Es que tenés razón, Paula, en eso. Lo que sucede es que cuando vos vas a correr una maratón, 42 kilómetros es un montón, pero tenés que dar el primer paso y tenés que estar dispuesto también a pagar un montón de costos y hacer las reformas que son necesarias para que salgamos adelante. Y acá, digamos, la realidad es que la única forma de hacer algo así es alguien que no tenga que ver nada que ver con la política. Y voy a explicar por qué. Porque los políticos, en Argentina, no sé, digo, no soy un experto en otras partes del mundo, digo, o sea, los puedo decir de lo que veo, son profesionales de la política. Se prestan el poder, se pasan la pelota, pero abajo los curros siguen siempre. Es más, una de las cosas que sucede es que sus negocios por abajo siguen. ¿Me comprendés? Entonces, no importa quién está en el poder o no, lo importante es que no cambie el statu quo porque eso les permite seguir sosteniendo su nivel de vida no sostenible en una sociedad libre, no sostenible en una sociedad de gente honesta. O sea, porque estamos frente a un conjunto de delincuentes que nos han robado todo. Pero no se puede generalizar, ¿no? No digo que, digamos, que haya que generalizar. Lo que digo es, Argentina está frente a un fracaso contundente. A ver, Argentina a inicio del siglo XX era el país más rico del mundo. Hoy Argentina es 80 el tipo de cambio oficial, 140 el paralelo. Argentina tiene 40% de pobres, tiene 10% indigentes. Esto es muy interesante, lo de los indigentes. Esto, digo, probablemente lo haya dicho en otra oportunidad, pero para mí es muy importante. Nosotros en la Argentina producimos alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo, o sea, donde producimos los alimentos, es del 60%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me puedes explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcance para comer? ¿Me puedes explicar cómo puede ser que el 30% de los que trabajan, estamos hablando no gente que no trabaja, gente que trabaja, es pobre? Ey, para acá algo pasa. Inflación. Sí, la inflación es uno de los, si vos querés, es uno de los síntomas. De hecho, yo te traje de regalo hoy un libro de un abogado brillante que fue juez. Rojas.
el doctor Ricardo Rojas, que es la inflación como delito. Esto es muy interesante porque ¿sabes cuánto nos robó este gobierno de delincuentes por año con la inflación, con la emisión monetaria? ¿Cuánto? 5 puntos del PBI por año. Es decir, este gobierno... Pero no es que se lo llevaron ellos los bolsillos. A ver... Se fumó de la... No, es que esta es la parte fundamental. Hay dos dimensiones, si vos querés, del delito. Lo voy a explicar con un ejemplo para que quede claro lo que estoy diciendo. Porque digo, hay un montón de delitos tipificados en el Código Penal y estos inmorales que se llevan 5 puntos del PBI por año, digo, pasan, digamos, como si nada. A ver, supongamos que estamos en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Y tengo un amigo físico y otro químico que me cuentan cómo convertir el plástico en oro. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Compramos plástico y lo convertimos en oro. Supongamos que ahora yo tengo un montón de lingotes de oro, pero lo tengo adentro de mi casa. ¿Hay algún problema con eso? No, porque no le estoy tocando la vida a nadie, ni la propiedad, ni la libertad. O sea, no me estoy metiendo con nadie, o sea, tengo un problema que me gusta, no sé, tener oro falso. Es como si tuviera cuadros falsificados. Sí, bueno, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando yo quiero meter ese oro falso dentro de la economía. Entonces, suponete que yo agarro y te digo, Nicolás, te cambio un lingote por un lingote. Te digo, te llamaría la atención. Y como no entras en el negocio porque te parece raro, te digo, bueno, te doy 2. Y vos dirías, mirá, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Los políticos no son tan burdos. O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo sería? Y harías monedas, mezclarías las malas con las buenas, y eso haría que aumente la cantidad de oro, entonces el precio del oro, el poder adquisitivo del oro caería y todos los precios suben. Eso se llama como inflación. ¿Quién es el que puede hacer eso en la economía? El Banco Central. Es decir, el Banco Central es un mecanismo de estafa, es un mecanismo por el cual se le roba a los argentinos de bien. Pero mire, usted... Dame 2 segundos porque esto es... Termino esta idea y vamos. 2 elementos. Primero porque esto perjudica doblemente a los sectores más vulnerables. ¿Y en qué sentido? Uno, porque la inflación es un impuesto recontra regresivo, pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los que menos tienen. Con lo cual, digo, el impacto se nota bien claro, que le estás rompiendo el bolsillo al más vulnerable. Pero no solo eso, hay otra cosa que todavía es mucho más grave. Es que como vos con la inflación estás distorsionando el funcionamiento del sistema de precios, estás afectando a la inversión. Y al afectar la inversión, no se genera el capital que se debería generar, no tenés la productividad que tenés que tener, y por ende los salarios reales se desploman, y entonces los hundís generándole situaciones donde no consiguen laburo, o donde los salarios son miserables, o las dos cosas a la vez. Entonces, vos generás un cuadro verdaderamente desolador, que es el cuadro de Argentina. No, lo que yo quería preguntarle es si, a ver si entiendo hacia dónde va, si esto es armado especialmente, digo, si la inflación es una herramienta buscada especialmente que después se fue de las manos, o simplemente se fue de las manos por un mal manejo económico. Si es delito, mala praxis, desidia... No, para mí es delito. Yo comparto la tesis del doctor Rojas. O sea, es delito. Hay que probar, ¿no? Que fue con real malicia hecho, ¿no? Un plan organizado. Bueno, a ver, la política de déficit fiscal en Argentina ha sido una política deliberada a lo largo del inicio del siglo XX hasta acá. Argentina, desde el inicio del siglo XX hasta acá, cuando arrancó siendo el país más rico del mundo, tuvo 22 crisis. 20 son de origen fiscal. Y esas 20 se caracterizan por tener un muy alto déficit fiscal o un disparate de déficit fiscal. Es decir, la política fiscal, digamos, del déficit es una política, a ver... Gastar más de lo que entra, ¿no? Es el tema. Exacto, pero fíjate esto, Nicolás. Yo sistemáticamente he votado en contra de estos presupuestos que tienen déficit. ¿Por qué? Porque son inmorales. Vamos al primer punto. Ejemplo, la deuda. ¿Qué es la deuda? La deuda son impuestos futuros. O sea, ¿a vos qué te parecería si nosotros nos vamos de fiesta y le pasamos la cuenta a nuestros nietos? Diría, che, está mal eso, ¿no? Está claro, ¿no? Que nuestra fiesta se la pasemos a gente que, por ejemplo, no vota, a gente que, digamos, o sea, no nació, o a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. O sea, es una aberración, ¿no? Es una cosa verdaderamente inmoral. La otra forma que vos financiás el déficit, ¿cómo es? Con emisión monetaria. Genera inflación, genera estos problemas que estamos diciendo, castiga el crecimiento económico, golpea sobre los más vulnerables. Es más, ¿quiénes son los que se benefician y se perjudican con la inflación? Se benefician los que reciben primero el dinero y se perjudican
los que lo reciben último. ¿Quién los reciben primero? ¿Quiénes agarran los billetes recién calentitos de la Casa de la Moneda? La Casa de la Moneda imprime por orden del Banco Central, ¿no? O sea que, digamos, los que se benefician con el déficit fiscal son los políticos chorros. Y la otra es, te roban directamente, te suben los impuestos. Digo, la sube de impuestos, o sea, cuando un político te sube los impuestos, es un traidor. Es un traidor a la patria. Es decir, ese es un verdadero traidor a la patria. Es decir, cuando alguien, digamos, en la Cámara de Diputados te vota a favor de un impuesto, es un traidor. ¿Por qué? Supongamos lo siguiente. Supongamos que va Paula, digamos, y tiene un representante que va a negociar tu salario. No, va a negociar. Viene mañana y viene con menos sueldo. Voy a decir, bueno, me puedo salir mal. 2 veces con menos sueldo. La tercera, ¿qué hace? Lo volás porque, digo, te está entregando, te está reventando. Y esto es importante porque cada vez que se aprueba una suba de impuestos, estás aprobando que los políticos te metan la mano en el bolsillo. Fíjate que ellos nunca ajustan, siempre le trasladan el ajuste a los que producen. Ahora, ¿no podría pasar que con más impuestos se mejoren los servicios públicos? No. No, porque nada que haga... Podría pasar, no está pasando. No. No, porque nada de lo que haga el Estado puede estar bien. El Estado eficiente es un oxímoron. Digamos, también es una contradicción en sus términos hablar del Estado empresario. Digo, no existe tal cosa como el Estado, que es un ente de coacción, un ente violento, ¿sí?, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, con el caso de un emprendedor, con un empresario. Digamos, jamás podrían mezclar esas dos cosas, como mezclar el agua y el aceite. Ahora, vos podés gastar tu dinero en vos mismo. Eso es lo mejor que puedes hacer, porque vos sabés lo que te costó ganarla, vos sabés lo que querés. Vos podrías gastar tu dinero en otros. Cuando haces regalo, tratá de quedar bien con lo menos posible. La otra es gastarla de otros en vos, o sea, es el despilfarro. Si total la cuenta la paga otro. ¿Cuál es la peor forma? Lo más irresponsable, lo más delirante. Dejar que alguien gaste el dinero de otros en otros. O sea, no tiene chance de funcionar. Ahora, eso es el Estado. Sin Estado, ¿de dónde salen los billetes? ¿Quién fabrica los billetes? Te hago la pregunta al revés. ¿Acaso, el dinero es un invento del Estado? Bueno, sí hay casas de... No, el dinero es un invento del sector privado. Sí. En realidad, el dinero esencialmente es lo que, si uno lo quiere entender bien, es algo que se llama el bien de intercambio indirecto. ¿Cómo nace el dinero? Esto es importante. Originalmente, si no tenías dinero, ¿qué tenías? Trueque. Eso tiene algunos problemas. La primera es lo que se llama la doble coincidencia. O sea, yo tengo que conseguir a alguien que compre los anteojos y ¿me entendés? Y que me esté dispuesto a vender lo que yo quiero a cambio de los anteojos. O sea, eso se llama problema de la doble coincidencia, eso es bastante complejo. Y en una sociedad grande, peor. Y después está el problema de la indivisibilidad, porque yo puedo querer un auto, pero quizás no están dispuestos a pagar una charla por el equivalente del auto, o yo no estoy dispuesto a dar, la charla por determinados autos. Pero vamos a... Está dulce. Depende. Está dulce. Claro, exacto. Pero no importa, esto es una cuestión conceptual. Entonces, ¿cómo aparece el dinero? El dinero puede ser cualquier bien que obre como bien de intercambio indirecto. Es decir, entonces así, por ejemplo, el primer tipo de dinero que fueron el ganado, porque Claro, no importa si es un billete o es una vaca o es un vaso o es un bitcoin. Es el valor que uno le pone en realidad. Se cripta, pero para no ponernos tan técnicos. Bueno, pero así apareció el oro y la plata. Claro. Yo lo voy a sacar un poquito de esto y le quería preguntar respecto de la pelea que hay con la Corte y cómo está viendo este pedido de juicio político. A mí me parece espantoso. Porque si vos no tenés justicia independiente, no tenés república. Recordemos que la república, ¿cómo se construye? Se construye con 3 figuras. La figura del presidente asimila a qué cosa? A la monarquía, al emperador. Pero ¿cuál es el riesgo que tenés? Que se convierta en un tirano. Después tenés el Congreso, el Parlamento, que vendría a ser la figura de ¿qué? De la aristocracia, que no tiene nada que ver con mis compañeritos de trabajo que están muy lejos de algo así. Pero puede degenerar ¿en qué? En una oligarquía. Para que no ocurran estos vicios, lo que vos necesitas tener ¿qué es? Una justicia independiente. ¿Para qué? Para que el Poder Ejecutivo no se convierta en una tiranía y para que el Congreso no se convierta en una oligarquía. Si vos estás continuamente golpeando sobre la justicia, entonces no hay república
Y los ciudadanos de a pie, la gente honesta, estamos a merced de los políticos delincuentes. Ahora, por la cuestión esta de la Corte, hoy aumentó el dólar, o como había aumentado antes cuando el presidente de golpe dice no voy a cumplir un fallo del máximo tribunal. Vamos a ponerlo en nuestros términos. Si vos en lugar de tener pesos, tuvieras otra moneda, oro, digamos, o otra moneda, que no la emite el Banco Central, ¿puede subir? No. No. O sea, esto, digamos, en realidad lo que hace es afectar, si vos querés, al riesgo. Pero como tenés además una moneda que es una porquería, digo, hay que recordar que no es que sube el dólar. Baja el peso. Pierde, claro, exacto, pierde poder adquisitivo el peso, exacto. Ese es el eje central. Es decir, y el peso no puede valer nada porque es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras llamadas políticos argentinos no sirven ni para bono. Eso es lo que hay que entender. Entonces, bueno, pero es lo que hay, digo. No es lo que hay, no, Paula. A ver, el Banco Central existe desde el año 1935. O sea, yo creo que Argentina lo arrancó un poco antes. Si no querés arrancar en 1810 o en 1816, arranquemos digamos, en 1860, cuando se anexa, digamos, Buenos Aires, y tenemos digamos, la presidencia de Mitre. O sea, antes, digamos, o sea, lo tuviste a Urquiza, ¿no? Y antes tuviste a un dictador. Pero al margen de eso, vos, digamos, Banco Central, entonces es un invento moderno. De hecho, es un invento moderno el Banco Central. Ahora, fíjate esto. Yo, digamos, primero fue creado por 40 años, con lo cual en 1975 lo tendrían que haber cerrado, no lo cerraron. Ahora, si yo tengo 65 y 22, 87 años de Banco Central, solamente funcionó bien durante 10 años donde no actuaba de Banco Central, porque era, digamos, una caja de conversión, con lo cual, digamos, tenías una máquina o tenías el Banco Central, era lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si durante esos 87 años, durante 77 nos estafaron? ¿Por qué voy a creer que lo van a hacer bien? ¿Por qué voy a creer que va a ser diferente? Yo creo que el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos nos estafan, nos roban, y hay que sacárselo. Es decir, es como que digas, no, a ver, dejale el arma al delincuente, al asesino que quizás, digamos, o sea, la va a manejar bien. No, no la va a manejar bien, la va a usar para robarte. Ahora seguimos, porque hay que volver al móvil, ¿no? Sí, nos vamos a Quilmes. Este incendio que no da tregua. Allí está Julio Bazán, contándonos cómo está ahora. Las llamas resisten, están por cumplirse 6 horas ininterrumpidas de este incendio gigantesco en esta planta monumental. Están atacando al fuego desde todos lados, decenas de dotaciones de todas las localidades que rodean a esta de San Francisco Solano, donde se levanta esta planta inmensa de la empresa Pampa, pero que se conoce como la ex Masú. Desde acá, desde donde estamos nosotros, al nivel de la tierra, se ve más humo que llamas, pero desde el dron se ve claramente que las llamas todavía resisten, y si resisten está el peligro de que con el viento que gira se propague. Pero es cada vez menor esa amenaza, afortunadamente, porque el trabajo sacrificado de los bomberos está dando resultado. Así que 6 horas todavía van a combatir un rato más, un rato largo más, los bomberos, pero destaquemos, sí, no hubo víctimas entre el personal, Nico, y los bomberos sí, pagaron el precio de que algunos fueron afectados por el humo y los llevaron en ambulancias. Pero esto, sí, afortunadamente, están ganando. Sí, la imagen desde el dron es impresionante. Julio, se supone que esto va a durar toda la noche. Son más de 10 dotaciones, ¿no?, de bomberos, puede ser. Sí, sí, más de 10 de todas las localidades aledañas que rodean a esta San Francisco Solano, donde está esta planta. Nico, lo reitero, en esta planta desde el 2012 al 2021 hubo por lo menos 6 incendios de distinta magnitud y distinto origen. Pero vos fijate, mirá, esto ahora, en este momento, siguen llegando las autobombas, los camiones cisternas, porque la batalla contra el fuego continúa. Nico. Sí, gracias, Julio. No, y además en medio de esta pelea, ¿no?, absurda, donde el viceministro de Medio Ambiente
criticó justamente a los bomberos, ¿no? Sí, ahí están los bomberos a los que criticó. Exactamente. Poniéndole el cuerpo. Como siempre. Bueno, nos quedan unos minutitos para charlar con Javier Milei. Yo quería preguntarle por este debate que arrancó hoy, por esta decisión del gobernador Kicillof y su ministro de Salud de gastar semejante cantidad de plata. 500 millones. 500 millones de pesos en estos geles íntimos, en un programa que favorece el sexo anal, según está especificado en lo que es el programa y por qué se compró específicamente este gel íntimo. ¿Es mucha plata, es poca plata, es un delirio gastar en esto? No sé, pienso en los hospitales como están. Quizás, digamos, voy a arrancar con un chiste, porque claro que es un chiste y después vamos a hablar en serio. Quizás Kicillof, dentro de su brutalidad, ignorancia y bestialidad, tomó conciencia de lo malo que son sus políticas. Listo. Ahora vamos a hablar en serio. ¿Te das cuenta que nada de lo que haga el Estado lo puede hacer bien? Mirá todos los problemas que tuviste, todos los problemas que tenés. Pero para Kicillof la prioridad, para el Estado la prioridad es gel para sexo anal. Parece que hay un problema de prioridades, o sea, te das cuenta, tienen una desconexión con la realidad que es brutal. Brutal, o sea, porque de vuelta, los políticos son políticos profesionales, ellos viven de hacer política. Ellos, digamos, o sea, vos los ves pelear por la superficie, pero abajo tienen negocios cruzados. Entonces, ese es el problema. Es decir, y eso es lo que los está poniendo tan nerviosos y básicamente eso, digamos, porque se prestan el poder, todo, pero ahora están amenazados, por decirlo de alguna manera. Ahora, entonces empezamos hablando del 2023 como el gran desafío de Milei y dijo como que su lista va a ser únicamente de gente que no tenga que ver con la política. ¿Descarta cualquier tipo de alianza entonces? No necesariamente, o sea, implica, digamos, gente que no haya participado en política, sino que no haya tenido comportamientos propios de la casta. ¿Qué es un comportamiento propio de la casta? Comportamiento propio de la casta es llevar a cabo una política que vos sabés que le vas a causar daño a la gente, pero con tal de no tocar los privilegios de la casta política, la llevas a cabo igual. Te doy un ejemplo típico de un político casta. Perdón. Así bien deplorable, de tipo casta. Leandro Santoro. Digamos, hay una declaración donde le dicen, no, bueno, el control de capitales. Dice, no, que él tenía claro que el control de capitales ponía mal a la gente, pero que, bueno, era necesario hacerlo. ¿Cómo necesario? No es falso eso. Vos podrías liberar el tipo de cambio. Entonces van a venir con una mala teoría diciendo que el tipo de cambio hace subir la inflación, lo cual es falso, porque ya vimos que era la pérdida del poder adquisitivo del dinero. ¿Y qué es lo que hace el control de capital? El control de capital es bravísimo, ¿no? Porque que voy a nombrar un caudillo así del norte, algún gobernador que esté de 87. Gildo Infran, Capitanich, el que quieras. O sea, son todos parte de lo mismo. Ahora, lo que pasa es que cuando vos planteás los temas de la macro, de que son del día a día, te das cuenta. O sea, porque vos, ¿me entendés? O sea, vos tenés los pesos encima, no los querés. ¿Vos ahorrarías en pesos? Mirá cómo te fue si estabas en el año 2001 con $100 y 100 pesos. ¿Ahora qué compras? Nada, 30 guitas, ¿me comprendés? De dólares. O sea, te estafaron. O sea, ¿quién te estafó? El que emite, o sea, los políticos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que hay que comprender que cuando vos pones el control de capitales, no solo que te está restringiendo tu consumo presente, porque digo, o sea, ¿quién es el político para decir qué puedo consumir o no? Y si yo quiero consumir lechugas verdes, digamos, que salen de una impresora de Estados Unidos, el problema mío, no del político. Primer punto. Segundo punto, te afecta no solo digamos, tu conjunto de consumo presente, te afecta tu conjunto de consumo futuro. Porque si te destruye la riqueza, si vos te quedaste en pesos, o sea, hoy serías pobre, aun cuando hubieras sido millonario en aquel momento. Sí. Y no solo eso, dame un segundo. Y eso lo que hace es que vos estés forzado a tener pesos. Y cuando vos estás forzado a tener peso, aumenta la base imponible del impuesto inflacionario. Es decir, un impuesto no legislado, un robo. O sea, digamos, entonces, digamos, que alguien venga y me defienda el control de capitales, ese tipo es casta. Ese tipo... Pero hay algunos que no, porque se nos está terminando el programa. Hay dirigentes que no y que podría usted aliarse... Sí, obviamente. Aquellos, digamos, que no hayan seguido deliberadamente una política que le haga daño a la gente. No, y además estoy pensando, y lo dejamos para otra charla, digo que para formar equipos se necesita mucha gente.
Bueno, digo, o sea, yo tengo 4 ministerios funcionando en la sombra. Javier Milei, muchas gracias por estar Gracias, gracias. Paula. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Tenemos que hacer la pausa. Sí. ¿Cómo es que decís vos? Parpadeo. Ahí está, un parpadeo, ya venimos. Se fue ese programa. Ya está, vuela esto, Sí, vuela. vuela. Pero mañana volvemos, ¿no? Mañana, porque hoy ya es mañana, o sea que Es volvemos verdad. hoy. Ya, en un rato. Chau, Chau. gracias.